Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Siempre es bueno juntarnos en torno a la palabra del Señor. Dios ha establecido su palabra para que así nosotros podamos conocerlo a Él y al mismo tiempo podamos encontrar el origen de nuestra vida, el sentido de nuestra vida y la dirección de nuestra vida. Quiero invitarlos a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, los versos 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, los versos 10 al 11, que dicen así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar hoy día el tema de el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. La palabra del Señor nos muestra en diferentes ocasiones y en diferentes acercamientos realidades tanto en el contexto de las cosas creadas, las cosas que vemos y las cosas que nosotros no logramos ver, porque hay un mundo espiritual tan real así como también es el mundo material. Por ejemplo, la vida de las plantas, la vida de los aves, la vida de los animales, la vida que conocemos todos nosotros mismos también. Cada uno tiene su segmento, su propósito, su plan, su objetivo de existencia. Y es así que a través de estas acciones el Señor Jesús narró diferentes historias para ilustrar o darnos a conocer las verdades eternas del reino de Dios. En este pasaje encontramos que el apóstol Pedro muestra cómo Dios nos llamó, cómo el Señor tomó la iniciativa para buscarnos y acercarse a nuestras vidas y darnos el perdón, la salvación, la vida abundante y al mismo tiempo enseñarnos pautas, principios, normas de cómo conducirnos en relación con Dios y también con nuestro próximo o prójimo, que sería más o menos una traducción más cercana a nuestra realidad. Ahora, en el pasaje que nosotros hemos leído, aparecen 4 acciones de parte del Señor para que nosotros busquemos siempre agradar al Señor y darnos cuenta que es el Señor que desea que nosotros tengamos una vida plena y una vida abundante. ¿Cuáles son estas 4 acciones que el pasaje presenta? La primera de ellas es perfeccionar al creyente. La palabra perfecto en el texto griego es la palabra telios, y en la gramática hebrea es la palabra tam o tamim, que se refiere a algo completo, correcto, pacífico, sano, saludable, completamente crecido, plenamente desarrollado o que alcanzó su propósito. Es el Señor que a través de su Espíritu, su palabra, pretende llevarnos de menos a más, de una vida de niñez para alcanzar la madurez, y que de esa forma podamos nosotros aceptar las diversas iniciativas, propósitos y planes que Dios tiene para que sus hijos hagan su buena y perfecta voluntad. El gran plan que Dios tiene, que ha ideado, es la salvación de la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él desea que cada uno de sus seguidores, los creyentes, los discípulos, puedan entender que este es el plan macro, el plan sublime, el plan más glorioso en el cual un hombre o una mujer se puede involucrar. Entonces, la madurez, la estabilidad de la fe, la permanencia en el Señor, el aceptar con responsabilidad las iniciativas de Dios, los principios, verdades que están siempre ahí en la palabra, son la plena voluntad de Dios. Es decir, el Señor
nos impulsará, nos guiará a través de diferentes situaciones para que usted y yo crezcamos y maduremos en el Señor. Dios no quiere que seamos niños siempre o seamos jóvenes en la fe, sino que seamos gente madura. Es cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios que no les puede hablar como espirituales, sino como carnales, porque aún entre ellos hay divisiones, hay discusiones, hay tensiones y algunos quieren seguir con la vida práctica que antigua tenían y no renovar su mente, renovar su conducta y asimilar los principios valóricos del reino de Dios. Algunos pasajes que en la Biblia se presentan con respecto a la perfección. La palabra del Señor allí en Mateo 5:48, Jesús hablando de los principios del reino de Dios dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Y en este contexto se refiere que Dios ama a todas las personas sin ser selectivo en algunas cosas de ellos. Entonces, el creyente maduro o perfecto es aquel creyente que no hace acepción de personas, sino que ama a todas las personas sin distinción. En segundo lugar, dice sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra amor es la acción más hermosa y maravillosa que Dios nos ha entregado. Tanto así de que Jesús vino a este mundo y murió por amor a nosotros. Entonces nosotros tenemos que vestirnos, que el Espíritu Santo llene nuestro corazón de amor para que podamos amar a las personas, porque el vínculo perfecto que une, que fusiona a las personas, que por muy diferentes tengan alguna idea, el amor quebranta y une a las personas en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, la palabra dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de los altos. Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 17. Todas las iniciativas buenas, saludables, correctas, que vienen hacia nuestras vidas, provienen del Señor. No está bien decir que todo viene de Dios, porque la palabra del Señor enseña todo lo contrario. Ahí en Santiago 1:17, si usted lee con cuidado, dice que toda buena dádiva, don perfecto, desciende de lo alto. Es el Señor que nos ayuda, que nos fortalece, que nos guía para que alcancemos la perfección. En segundo lugar, lo que el Señor hace, el Dios de toda gracia en este caso, es afirmar al creyente. Esta palabra afirmar tiene que ver con la idea de afirmar en el sentido de establecer seguridad, firmeza y de hacer que una persona se mantenga con una convicción profunda, inconmovible frente a las situaciones que ocurren en su entorno. La firmeza es como una planta que cuando se siembra, esta se mete hacia abajo la raíz y se afirma en la tierra sólidamente, como las palmeras, que aunque vienen las tormentas se mueven en una y otra dirección. La raíz está tan afirmada en la tierra que hace que ésta nunca caiga. Entonces es lo mismo, Dios desea afirmar nuestra fe, que tengamos convicciones profundas, que seamos gente que no vaya de un camino a otro, de una decisión a otra, que como Jesús nos enseñó, dijo, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Porque todo lo que viene de más, del mal procede. Hay una variante ahí que dice que del maligno procede. Hay gente que nunca se decide, nunca toma unas decisiones. Y eso revela que en su corazón no hay firmeza en sus convicciones. ¿Cuándo una persona puede ser firme en la fe? Cuando el Espíritu del Señor, cuando el Dios Todopoderoso enraiza su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y eso hace que seamos gente con convicciones profundas en Dios Todopoderoso. Algunos ejemplos bíblicos acerca de cómo tenemos que afirmarnos. Primero, Jesús le ordena a Pedro que afirme a sus discípulos en la fe. Ahí en Lucas 22:32, Pedro ya ha caminado con el Señor por varios años y el Señor le delega, le dice: ahora tú tienes que ir a afirmar a los creyentes, a los discípulos, a aquellos jóvenes en Cristo Jesús, para que sean personas firmes en la fe. Hoy día nosotros, que ya llevamos años en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, tenemos que preparar
equipar, fortalecer, afirmar la fe de las próximas generaciones, de modo que la obra del Señor siga adelante, esperando la gloriosa manifestación de Jesús. Pablo ahí en Romanos 1:11 dice que él debía confirmar a los creyentes de Roma. Es así como el apóstol Pablo, preocupado de la estabilidad de la fe de los creyentes de la iglesia de Roma, le escribe la epístola a los romanos. Y ahí les habla qué es lo que es el Evangelio, cuáles son las doctrinas fundamentales del Evangelio y al mismo tiempo la vida ética y práctica de todo creyente, que en este caso es seguidor de Jesús. Entonces, la fortaleza, la firmeza, la solidez, las convicciones que uno tiene que tener en Cristo Jesús es la voluntad de Dios. Y es el Señor quien quiere que nosotros seamos personas firmes en el Señor, firmes en el Señor. Y en 1 Tesalonicenses 3:2 dice, Timoteo debía afirmar a los creyentes de Tesalónica. Entonces ahí tenemos la generación paulina, la generación de Tito, la generación de Timoteo y otras personas que estuvieron junto al apóstol Pablo, y así la iglesia fue avanzando. Entonces Dios desea que un creyente sea firme en el Señor y esté constantemente creciendo en la gracia de Dios y en el conocimiento de Jesús. Lucas, el médico que escribe este evangelio, dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Jesús no se quedó siendo un niño físicamente ni espiritualmente. Avanzó físicamente, avanzó espiritualmente y más tarde asumió el llamado o la misión que el Padre le había encomendado para dar su vida por nosotros en la cruz. Y después de 3 días resucitó de entre los muertos. El Espíritu Santo vino con poder y lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué razón? Porque Jesús, como un hombre maduro, pleno, fuerte en el Señor, cumplió fielmente la misión divina. En tercer lugar, la acción del Espíritu Santo es también fortalecer al creyente. Fortalecer viene de una palabra griega que es genosei o genosei. Ser fuerte, endurecer, sostener. Solo aparece en Primera de Pedro, donde se refiere al acto de negarse a ser rechazado o dominado. Fíjese, se refiere a un acto de negarse a ser dominado. La palabra del Señor es la única que va a permanecer para siempre. No podemos aceptar ni recepcionar cualquier otra ideología, otra doctrina que pueda movernos de los principios básicos, verdaderos y eternos que en Cristo Jesús tenemos. No podemos dejarnos dominar por otras cosas. Así que hay que tener mucho cuidado, mucha observancia. Es como la palabra del Señor nos enseña, queremos estar siempre velando y vigilando. Jesús, cuando llama a sus discípulos, les habla y les envía a los diferentes lugares de esa zona para que la gente predicara el Evangelio. Le dice, sed prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Jesús sabía que sus discípulos tendrían que enfrentar en algunos lugares la recepción del Evangelio, pero también sabía que sus discípulos también tendrían que enfrentar la negación y el rechazo de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, el creyente tiene que fortalecerse, enraizarse y no dejarse mover por cualquier viento de doctrina, por muy lindo que sea o atractivo o propuestas que traiga o proponga. No, el creyente se tiene que fortalecer en el Señor. Allí en Éxodo 15:2 dice, Dios es mi fortaleza y mi canto. El cántico de Moisés, donde este profeta, hombre de Dios, aprendió a estar con el Señor en el desierto, aprendió a enfrentar a Faraón, el emperador de esa época, para decirle que Dios lo había enviado y que tenía que dejar salir al pueblo de Israel de Egipto, de esa cautividad donde estuvieron 400 años. Y ahí, cada vez que Moisés iba delante de Faraón, a veces el discurso era no. ¿Y usted cree que Moisés no se decaía, no se debilitaba? Pero Moisés aprendió a fortalecerse en el Señor. Y ahí que él escribe, Dios es mi fortaleza y mi cántico. También en la escritura, ahí en Efesios 6:10-11 dice,
fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces decaemos, a veces estamos tristes, a veces nos amargamos, a veces hay situaciones que nos pueden sobrepasar, pero mis queridos hermanos, el lugar adecuado para fortalecerse es en Cristo Jesús. Él es el que nos puede fortalecer y hacer de nosotros personas que podamos seguir adelante. Y la última acción que Dios hace por el creyente es establecer al creyente. Establecer significa poner para que permanezca en una posición inconmovible. Fíjese, poner al creyente en un lugar para que permanezca en una posición inconmovible. Es cuando el capitán, el mayor, el comandante, le ordena a sus soldados, a su escuadra, a su sección o a su batallón, para que esté en la posición inconmovible, ya sea en la trinchera o en la posición de combate, esperando que venga el enemigo para poder atacarlo y vencerlo. Es la misma acción. Esta palabra de fortalecer es la parte interior, es la parte del espíritu, la parte del alma, la mente, para que de esa forma este creyente se convierta en una persona que tenga convicciones firmes y no sea movido de un lugar a otro. Ahora, allí en el libro de Santiago hay una declaración que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo significa el corazón partido. Por allá dice sí, por acá dice no. A lo mejor en una de esas veamos, analicemos, observamos si me conviene, cuánto voy a ganar yo. Hay gente que es así, pero la palabra del Señor dice todo lo contrario. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Solo en el Señor vamos a obtener la perfección, la madurez, el equilibrio, la estabilidad, la firmeza de nuestras convicciones de fe, y al mismo tiempo solamente en el Señor vamos a encontrar la fortaleza en medio de las debilidades. Cuando haya debilidades, el Señor es nuestra fortaleza. La Escritura dice: diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. También otro pasaje que dice que los jóvenes flaquean, se cansan, se fatigan, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. También dice la Escritura que cuando David, después que había venido de la guerra con los filisteos, que había enfrentado la agresividad de la guerra, de la lucha, del combate, los soldados llegaron cansados, agotados, pero el texto sagrado dice que David se fortaleció en el Señor. ¿En quién te fortaleces tú, hermano? ¿Cómo es tu fe? ¿Cuál es la calidad de tus convicciones de fe que tienes? El Señor nos invita a que crezcamos, a que nos fortalezcamos en Él, y al mismo tiempo que podamos ser personas que mantengamos nuestra fe hasta el final de nuestros días, que Dios nos va a llamar a su presencia. Que Dios te bendiga, te fortalezca, te ayude a seguir sirviendo al Señor frente a un mundo hostil, pero también en Cristo somos más que vencedores. Oremos. Bendito Señor, honramos tu nombre, honramos tu palabra, te damos gracias porque tú eres el único que puede fortalecernos, darnos las convicciones, ayudarnos, guiarnos y conducirnos a la madurez plena y el modelo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos cada día y gracias por tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.